Estamos de vuelta con Adelina. Qué bueno que siguen ahí con nosotros. Yo le brindé a Carlos aquí un tecito ya. Pruébalo, a ver qué te parece. Esto, vamos a ver. David Río, en todos los restaurantes. Exquisito. ¿Verdad que sí? Que está buenísimo. Exquisito. Hay que ponerse la vida Un chai, sabor. como digo yo. Es bien bueno, así que vamos, nos van a perdonar los vasitos hoy, porque ya Rosy se llevó la taza bonita. Bueno, Carlos, qué problema tan grande. Fíjate, yo me he sentido bien compungida, obviamente, como todo el mundo, pero uno también es medio de comunicación. Entonces, a veces uno tiene como una diatriba, hasta dudas, como cómo abordo este tema de una manera responsable. Porque obviamente uno no está buscando ni views, ni siquiera elevar ratings con un asunto tan penoso. Yo tengo amigas que perdieron sus hijos ahí, tengo amigos también. Es peor. Yo había sido invitada a ese lugar ese día, yo iba para allá, yo estaba cambiada, yo estaba ya preparándome, o sea, estaba bañada realmente. Y no sé, fui bendecida en ese sentido, pero no quiero ni siquiera usar la palabra porque no quiero decir que los otros no lo fueron. Correcto. Pero por el Señor no me permitió, Él me dijo no. Y la verdad que ahí mismo llamé a mi amiga y le dije, no vamos, le dije a mi esposo, no vamos. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así es. Y realmente pues yo pude haber estado ahí. Y como te digo, me unen nexos fuertes con las familias que están ahí, pero con los dominicanos y con otras personas también de otros países que pasaron ese momento, que perdieron la vida de esa manera. Y uno dirá, bueno, uno pierde la vida se va, pero no de una manera así. No es lo mismo perder un hijo por causas naturales o que un padre se vaya por causas naturales que haya muerto aplastado. También las personas que tienen la responsabilidad sobre sus hombros delante de la vista pública, pues también están pasando momentos muy difíciles. Entonces queremos ser como justos en esto. Mira, una de las cosas que yo mencioné al principio es que yo estoy preocupadísima. Porque es que yo digo, mira, si yo me voy a comprar un alimento en un restaurante, yo estoy confiando de que por lo menos los estamentos que están calificados y llamados a cuidar de mi salud hayan hecho una inspección correcta. En ese sentido. Entonces, asimismo, pues yo daba por sentado, al igual que muchos dominicanos, de que aquí se estaba supervisando, de que los dominicanos teníamos edificios seguros, que estábamos, y sobre todo lugares de entretenimiento masivo. Entonces, ¿a quién es que le toca supervisar eso? Porque es que la gente ha dicho de todo y fíjate, solamente se han enfocado en el gerente, en el propietario del local, pero eso no lo tenía que supervisar alguien del gobierno. Sí, de manera específica, la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril es una tragedia que, como tú dices, ha dejado un duelo colectivo, no solamente nacional, también a nivel internacional. De hecho, esa parte del duelo, que también tú planteaste eso en un programa, también aquí el tema legal es una forma también de asimilar un duelo. Entonces ahí en el tema legal, cuando las personas afectadas, las víctimas o los familiares de las víctimas fallecidas y las personas también quienes fueron hospitalizados, que son víctimas directas también, van a traducir ese duelo a través de las múltiples demandas, pero no solamente contra los propietarios de la discoteca, sino también el Estado Dominicano tiene una responsabilidad patrimonial comprometida, porque sí hay leyes que dicen quién debió supervisar las edificaciones privadas. Yo no he visto la primera declaración de nadie diciendo nosotros también asumimos una responsabilidad. No, lo que he visto es aquí se van a pagar las consecuencias. Eso es satisfacer el morbo también, como que aquí se va. Oye, eso no es así tampoco. ¿Y quién es que es responsable de supervisar de que eso esté? Mira, conforme a la ley 160-21, que es la que crea el Ministerio de la Vivienda, específicamente el artículo 32, plantea la supervisación de parte de ese ministerio en cuanto a las edificaciones civiles.
Es O sea, decir, el que sí Ministerio hay del Ministerio de la Vivienda. de la Vivienda. Exacto. Okay. Nadie Es ha el mencionado el responsable, Ministerio de la Vivienda que yo sepa. Específicamente, esa disposición normativa, que es la que crea ese ministerio, le da esa facultad y es una atribución de hacer, de supervisar ese tipo de cuestiones. Pero aquí hay muchas cosas que llaman poderosamente la atención en el hecho de que durante 30 años vimos la entrevista del señor Antonio Espaillat y él dice que estuvo allí durante 30 años y que no fue visitado por ninguna autoridad. Sí, pero además dice que hicieron algunas modificaciones. Entonces llama poderosamente la atención si en esas modificaciones no se dieron la permisología correspondiente. Entonces ahí obviamente que hay un delito de omisión por parte también del Estado Dominicano. Ok, porque obviamente si una persona decide arreglar algo en su vivienda o en su negocio y no lo notifica, pues esa persona no está haciendo lo correcto. Pero yo creo que si hay un estamento que está designado para eso, se deben hacer revisiones periódicas de los lugares que son públicos, porque esos son lugares públicos donde la gente asiste masivamente. Entonces... Sí, correcto. Sí, no, ciertamente, aunque debo decir lo correcto, aunque hay un mandato del legislador para que el ministerio supervise de forma, digamos, de forma constante esas edificaciones, falta una normativa que dé, digamos, que aclare las consecuencias también del ministerio, no solamente también, entiendo yo, hasta el propio ministro o el viceministro o los responsables. Falta un andamiaje jurídico en ese sentido. Y eso es lo que esta tragedia ha traído a colación. Por ejemplo, yo sé que tú estás representando varias familiares de víctimas, ¿no? ¿A quién, en el caso de que yo entienda de que parte de la culpa y de las responsabilidades de este acto, pues de lo que pasó ahí, es del gobierno? ¿Y a quién yo demando? O sea, ¿a quién yo le establezco una demanda? Porque no sé Exacto. si o sea, ¿quién? Bueno, puntualmente aquí tenemos que hablar de que hay una situación de carácter penal y otra de carácter civil. ¿Cuál es la parte penal de esto? Exacto. En cuanto al aspecto penal, está sustentado en lo que es las disposiciones de los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, que tipifican lo que es el homicidio involuntario. Aquel homicidio que se comete por torpeza, por negligencia, inobservancia o inaplicación de los reglamentos y fallecen una persona. Lamentablemente aquí no tenemos el cúmulo de pena, por lo tanto una persona como las 233 personas, que no son 230, eso lo vamos a aclarar en el próximo bloque, que no son 232. Las víctimas no son solo los que murieron. Sí, correcto, pero en el caso de los fallecidos se ha dado de una última cifra de 232, pero hay personas que fallecieron posteriormente en los hospitales que no han sido contabilizadas todavía. Entonces, en ese punto, eso en cuanto al aspecto penal. Entonces, espérate, el aspecto penal dice que el homicidio involuntario involucra torpeza, vamos a poner, ignorancia, inobservancia o negligencia. En ese aspecto, conforme a lo que se ha visto, aunque no se ha podido determinar, porque todavía no tenemos aquí, es bueno decirlo responsablemente, aquí todavía no tenemos una situación de investigación preliminar, es decir, o definitivo, que dé al traste con lo que ocurrió. Estamos partiendo sobre la base de hipótesis, de lo que pudo haber ocasionado el desplome del techo. Bueno, de hipótesis informadas. Hipótesis, claro, pero ninguna ha sido documentada porque ONESBI, que es la oficina sísmica, que es la que está encargado de esa investigación, ha dicho que necesita por lo menos un mínimo de 3 meses para emitir ese primer dictamen. Entonces, en ese punto, eso es en cuanto al aspecto penal, como te decía, esa negligencia va a ser conformada. Y la responsabilidad recae... La responsabilidad penal recae, sí, sobre los propietarios del establecimiento comercial, en este caso, los propietarios o los gerentes de la empresa de la Razón Social Inversiones EIL, SRL, que es la razón social que
que tenía la operatividad de la denominación social Jepsep Club. Eso es bueno y no aclarar. es negligencia cuando tú no haces tu trabajo como autoridad, haciendo lo que Sí, tú tienes que pero hacer. las autoridades, y eso debo aclarar, en el caso de las autoridades, el código, tanto el Código Penal como el Código Civil, la calificación jurídica que le estarían dando es la de un tercero civilmente demandado. Es decir, son terceros civilmente demandados. O sea, estarían comprometidos su responsabilidad a nivel civil. Eso es bueno aclarar. La empresa, de hecho... ¿Qué la empresa, significa estar comprometido a nivel civil versus penal? que hay una responsabilidad patrimonial Económica. porque sí, a nivel, en el aspecto económico, la cuantía de lo que es la reparación del daño. Entiendo. Que Bueno, sabemos que son víctimas, no hay forma, pero de una forma u otra, la ley lo que traduce eso es en indemnizaciones civiles de carácter pecuniario a nivel económico. Esa es la situación. bien, pues vámonos a una pausita y vamos a volver entonces con parte de todo esto y sobre todo también me imagino que tú vas a aportar algunas primicias aquí Sí, claro. del caso, así que ustedes quédense con nosotros que nada, seguimos haciendo lo posible por traerles esta información, esto que le estamos trayendo, con la mejor voluntad posible, pero también con yo diría que ahí te me unes, pues con un firme propósito Claro, claro. de que se ejecute la justicia. Así que ya volvemos. Ya regresamos con Adelina. Estamos de vuelta con Adelina. Qué bueno que siguen ahí con nosotros. Un abrazo grande a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales y sobre todo también allá, Nueva York, New Jersey, también en Florida, estamos por Naples, por Orlando, estamos en muchos sitios. Sí, esta es la señal internacional. Así es. Y por más que digan, aquí estamos nosotros y seguimos. Bien, entonces sí, fíjate. Yo entiendo esto ahora de lo que la diferencia entre el civil y el penal. Me parece increíble de que se quiera resarcir la muerte de un hijo, la muerte de una persona con una remuneración económica, aunque entiendo también de que si hay niños huérfanos, como en el caso de una amiga que falleció y dejó 3 niñas todavía en el colegio. Se habla de 130 niños huérfanos. Entonces, esta tragedia. Entonces háblame de eso que tú me querías decir y tenías primicias que darnos y demás. Bueno, puntualmente, tú sabes que esta tragedia es la más grande de la historia de nosotros como nación, la República Dominicana. Es la segunda tragedia a nivel mundial, segunda porque la primera fue en Brasil con el incendio de la discoteca Kiss, donde fallecieron alrededor de 245 personas, pero esa fue provocada por un incendio. Estamos parejitos, ¿no? Entonces yo he dicho y he sostenido que la tragedia del pasado 8 de abril del 2025 del Jet Set es la tragedia más grande a nivel mundial ocurrida en un establecimiento de esa índole, un establecimiento dedicado a la diversión, en la cual no intervino ningún fenómeno de la naturaleza, pero también ningún agente externo como una explosión, un incendio. Bueno, se ha querido sembrar la duda en algunos medios. Sí, pero eso es, una explosión. eso incluso son en la teorías. entrevista, Antonio Espaillat dice que sí, que su hermana le dijo, escuchamos una explosión. Sí, eso es bueno, claro, eso son teorías que se han querido, pero sin embargo vemos videos en vivo de lo que ocurrió y ahí no se ve ningún tipo de detonante. Entonces, además, eso se hubiera visto ya en las investigaciones. Eso es bueno aclarar. Entonces, por eso yo digo que esta tragedia reúne una particularidad que ninguna tragedia a nivel mundial la tiene, porque simplemente se traduce en el aspecto estructural de la propia decisión. Es decir, que el causante de la muerte inmediata de esas 230 personas ocurrieron por el desplome de la propia estructura. Es decir, el causante de la muerte es la propia estructura. Esas personas murieron al instante. Entonces, eso es bueno recatar. Te decía que no es esa la cantidad de fallecidos. No sé por qué las autoridades
han permitido que se juegue con el número de personas fallecidas y de personas afectadas. Bueno, son las mismas autoridades que han dado las Sí, cifras. pero se ha jugado con eso y de hecho ha dado al traste de especulación. Ahora, de manera puntual, yo te comentaba que estoy representando familiares de personas que fallecieron en la tragedia y de otras personas que se encuentran heridos todavía. Y, por ejemplo, en el caso, voy a dar este nombre, el señor Francisco Antonio Escoto, falleció durante esta tragedia el día 12. Él fallece en en el Hospital Plaza de la Salud. Hay un comunicado, de hecho, donde él sale en ese listado de 9 personas que se encontraron en la Plaza de la Salud. Sin embargo, al día de hoy, él no figura en el listado oficial de fallecidos. Wow. Entonces, ¿qué nos dice eso? Y es lo que me dicen los familiares. Doctor, pero si eso pasó con nuestros familiares, entonces es posible que otras personas se encuentren en esa misma situación, que no han sido computados en el dato final. Carlos, es que Entonces, es una cuestión muy fácil, yo diría, es matemática. Claro. Ahí se ve cuántas personas cabían, se ve en los videos obviamente la capacidad que estaba lleno el local, se sabe cuántas personas han sido declaradas fallecidas. Entonces, como que los números no dan. Los números no dan y yo quiero que tú sepas que, por ejemplo, María Elena Núñez, quien se declaró la vocera de Jet Set y de Antonio Espaillat, Bueno, ella ha dado números y él en la entrevista dio otros números, o sea, que no se ponen de acuerdo. Bueno. Entonces, esas son cuestiones que llaman poderosamente la atención. Sí, entiendo. 10, 20, 50, 100, es lo mismo. Sí, entiendo también que, y hemos criticado, creo que hay ocasiones en las cuales es mejor hacer silencio, es mejor no hablar, porque no sé si fue una estrategia de los abogados, de Antonio Espaillat, que dicho sea de paso, cuando el doctor Jorge Luis Polanco decidió renunciar a un decreto que para nosotros, la comunidad jurídica, eso lo sorprendió bastante, porque una persona que tenga un decreto del Poder Ejecutivo siendo el coordinador del equipo de recuperación de patrimonio público, que sabemos que tiene un porcentaje importante a nivel millonario en los casos de corrupción administrativa, renuncie para ser el abogado de Antonio Espaillat, eso a nosotros nos llamó poderosamente la atención y de hecho se ha especulado que la designación de él estaría repercutiendo en el hecho de que al día de hoy Antonio Espaillat no haya sido apresado. Eso son cuestiones que se están manejando. Eso es un proceso normal, porque obviamente a veces uno no quiere ceder a que haya una especulación sensacionalista, Claro. porque, no, que entonces si hubiera sido pobre. Incluso fíjate, es interesante que el muchacho que se hizo pasar por rescatista, fue apresado inmediatamente. Fue apresado. ¿Procede que se le aprecie inmediatamente a una persona que esté en esa situación o es normal y lo típico de que ese sea el trato que se le haya dado? Es que ya tú mencionas un solo caso, pero yo te voy a mencionar ahora un caso que la calificación jurídica sería la misma, y es el caso de lo ocurrido en el 2023 en la ferretería de La Vega, Multiservicios La Vega, donde falleció una sola persona y 13 personas heridas. Las personas, los propietarios de esa ferretería fueron apresados días posteriores al evento. O sea, ¿y quién decide eso? O sea, eso lo decide el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público siempre, o por ejemplo los fiscales específicos, por ejemplo, eso fue en donde, en La Vega, ¿verdad? En La Vega, correcto. O sea, o los fiscales tienen autonomía en eso. Mira, el Ministerio Público es único e indivisible. El Ministerio Público es uno, aunque esté representado por varias fiscalías. O sea, que eso es una decisión de Jenny Berenice. En este caso es una decisión de la magistrada Jenny Berenice como procuradora y del magistrado Wilson Camacho, quien es el director de persecución del Ministerio Público. Entonces se ha cuestionado esa pasividad. Entonces lo que tú decías y lo que la comunidad jurídica dice y todo el mundo es que aquí no se están aplicando las reglas a todo el mundo. Hay una discriminación de los actores procesales y eso va a tener un peso hasta que no se... Vamos a ver, hasta que esa persona no sea apresada, aquí va a haber un levantamiento de masas
Y no es lo correcto esperar el experticio que se está llevando, porque quizás donde no se ha actuado bien es en los otros casos. Correcto. No, vamos, no sé si tenemos tiempo de tratarlo en este bloque, tenemos. pero mira, puntualmente, y tú acabas de, cada vez que tratamos los temas legales, tú me das... yo debería ser abogado, Sí, porque tú traes cuestiones que deben ser controvertidas y deben ser esclarecidas. Mira, de aquí lo que se está hablando es de una investigación que partió a raíz de la ocurrencia de un hecho donde hubieron personas afectadas y se presume que hubo una situación jurídica a partir de ese derrumbe, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público vimos, de hecho, que fue allá al lugar de los hechos. Los escombros son evidencia de los hechos y vimos cómo, de hecho, hasta trasladaron escombros a un lugar que no era, a Santiago. Exacto. Todo eso, uno de esos escombros son evidencias. Entonces, de manera puntual, lo que tú has traído a colación es posible que a una persona se le conozca o se le imponga medida de coerción sin que haya un análisis forense de las evidencias? Y la respuesta es sí. El código lo que establece es que para la solicitud de la medida de coerción o la imposición de medida de coerción, lo que se estima es que la persona sea autor o cómplice del hecho investigado. Entonces, a esa persona es bueno llevarlo al juez a través de una solicitud de orden de arresto, apresarla y llevarlo al juez para que el juez entonces determine el tipo de medida de coerción a imponer, que no necesariamente decimos que tiene que ser prisión preventiva, porque sabemos que Antonio Espaillat es una persona que reúne el arraigo para que se le imponga un arresto domiciliario o una medida distinta. Pero Antonio Espaillat tiene que tener ya una medida de coerción impuesta y no se debe esperar, no hay por qué esperar 90 días hasta que salga el examen forense de ONESBI. Una pregunta, él no es el único propietario de la compañía. Sí, correcto. Entonces, ¿por qué solamente se habla de él? ¿Será por cuestiones de que...? Sí, nosotros que ya estaremos, queremos de esa primicia, ya estaremos en los próximos días interponiendo las acciones legales, no solamente contra Antonio, también contra su madre, que es la gerente de la empresa. Una señora ya mayor y una persona que quizás incluso creo que tiene padecimientos fuertes de salud. Bueno, o sea, eso son no cuestiones que ellos lo van... Bueno, el hecho es que nosotros no podemos ser o sea, selectivos. Ahí no entran, por ejemplo, ninguno de los empleados que estaban supuestos a supervisar. No. La responsabilidad recae exactamente con respecto a los gerentes y o administradores de la razón social que operaba el centro. Entonces, la razón social estaría siendo sindicada como tercero civilmente demandado, el Estado Dominicano, el Ayuntamiento, el Distrito Nacional y el Estado Dominicano también sería responsable civilmente en esa posible demanda, pero también queremos dar la primicia, es que nosotros vamos a ser el primer accionante o la primer oficina de abogados que, representando a esas víctimas, vamos a solicitar primeramente la imposición de medida de coerción real en contra de Antonio Espaillat y el consorcio empresarial de sus empresas. Porque, esa era la pregunta que te tengo, te la voy a dejar para el próximo bloque. Así es. Y te voy a adelantar un poquito para que la vayas pensando. Si realmente fue como gerente, como propietario de una empresa con una composición accionaria X, ¿por qué entonces hay que involucrar otras empresas en donde esas empresas no estuvieron ligadas y además deben tener una composición accionaria, me imagino, muy diferente a la que era propietaria del YECEL? Y sobre todo también vamos a ver en este último bloque qué podemos esperar y personas que quizás te están viendo, que también son familiares de víctimas que necesitan ayuda. Así que quédense con nosotros que seguimos aquí en breve. Ya regresamos con Adelina. Estamos de vuelta con Adelina. Vamos a hablar poco, por lo menos de mi parte, para que Carlos pueda hablar mucho. Te dejé esa pregunta. Si yo tengo una compañía y esto tiene 3 socios y tengo otra compañía y esa compañía tiene 10 socios diferentes, ¿por qué esos 10 socios diferentes deben pagar por lo que yo hice en otra compañía? Bien. Mira, en el aspecto
Y aquí estamos hablando de RCC Media, que es correcto. el pastel que todo el mundo quiere. El pastel que todo el mundo quiere. Mira, en derecho societario, que es el derecho comercial, hay una situación de carácter vinculatorio con respecto a las acciones o las cuotas sociales que esa persona maneje en otras empresas. De manera principal, la empresa directa es la empresa o la razón social Inversiones EIL, SRL, que es la que operaba JetSet. Pero ¿qué ocurre? Que como el patrimonio de esos gerentes no, y es lo que se traduce, no va a abarcar el total de las indemnizaciones, y eso ya lo sabemos, porque de hecho en la entrevista hay una pregunta que se le hace de si ese negocio estaba asegurado. Y él dice, ese negocio tenía seguros, pero no para el tema del desplome. O sea, él mismo lo aclara. Me llama la atención de que hay como una especie, lo que se llama en inglés gag order. Yo llamé para esta entrevista a una persona especialista en el área de los seguros y me dice que la superintendencia pues ha emitido un comunicado. No sé si es verdad, tengo que verificarlo, no vaya a ser que ahora me demanden a mí por estar diciendo cosas que no son, pero no quiso hablar. Me dijo, no podemos hablar sobre el tema. Sí, exacto. Exactamente. Entonces, ¿qué te dice a ti eso? Que el patrimonio asociado a empresas, a inversiones EIL, no va a ser suficiente. Entonces, él, de manera particular, Antonio Espaillat, que sabemos que tiene inversiones en otro consorcio empresarial, pero sabemos la capacidad accionaria de Antonio. Pero eso se va ahí. Todo el mundo lo da por dueño absoluto. Ahí hay que quitar lo que sería el velo corporativo. Entonces, a través de una solicitud. ¿Eso es fácil de hacer aquí? Hay un proceso para eso, un proceso legal, que es, hay una habilitación legal para hacerlo. Lógicamente, para eso se necesita la autorización de un juez. Si un juez, el Ministerio Público o el querellante le solicita que se le quite el velo corporativo con respecto a todas las empresas. Una solicitud de retiro de velo corporativo. Ahí se va a poder saber exactamente la composición accionaria, la relación que él tiene en las demás empresas, pero también a través de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros se podrá también reestructurar todo eso. Entonces, porque ¿qué es lo que se presume? Que él es, y es como él se ha autodenominado, él es el zar de las comunicaciones y él... Bueno, eso puede ser mercadeo también. Puede ser mercadeo, pero se va a saber la verdad. Entonces, de manera puntual, hay que proteger esa posible distracción que ya se sabe de fuente oficial que ha tratado de transferir. Bueno, su abogado lo negó, ¿eh? Su abogado lo negó. Y sería bien tonto. Bueno, no fuera el abogado lo que negó fue que él estaría distrayendo los bienes, pero no negó que el Ministerio Público solicitó la colocación de ese tipo de bloqueo registral a las propiedades. Okay. Entonces, porque es que se pide es a la universalidad, es decir, al todo, para que entonces después ir desligando una cosa a la otra. Entonces, por eso es que se pide contra todas las empresas, porque todas están vinculadas a él. Y obviamente, pues, las autoridades competentes en ese caso van a tener que ejecutar. Porque sí, claro. Si no, ahí se va a armar, como tú dijiste ahorita. Sí, sí. ¿Qué tú crees? A mí no me gusta, yo te iba a hacer esta pregunta y me quedo como atorada, porque yo no te quiero preguntar qué tú crees que va a pasar. Eso es conjetura, me hace sentir como tantas personas que han querido hacer ganancias a base de especulaciones, y unas especulaciones a veces como tan tontas. Sí. Pero realmente, ¿cómo se vislumbra el panorama? Para las víctimas y los familiares, sí. Realmente. Y digo las víctimas porque hay víctimas que no murieron. Hay personas que van a quedar con una lesión permanente, de por vida, traumatizados de por vida, en muchísimas situaciones. Entonces, mira, lamentablemente, antes de contestarte esta pregunta, yo he analizado lo siguiente. Y cuando te decía, por ejemplo, que no estaba de acuerdo con respecto a que él emitiera esas declaraciones, es que hay un axioma jurídico, en el ambiente jurídico, de que a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, cuando una persona admite los hechos, ya no se necesita demostrar pruebas. Lógicamente, no estamos ante el código anterior, el Código de Procedimiento Criminal,
donde eso se podía establecer. Ahora estamos en un sistema nuevo donde todo tiene que ser demostrado con elementos de prueba, en caso de un eventual juicio de fondo. Pero él, en esa declaración, él admite negligencia, admite inobservancia, y hay cuestiones que no se sostienen. Entonces ya de por sí esas declaraciones van a formar parte. No es eso, admitir un mal menor, él está tratando de admitir un mal menor, pero se está autoincriminando. Porque debe estar muy bien asesorado. Él está asesorado, pero no estaba preparado para algunos cuestionamientos y por eso él cometió esos deslices. Pero ¿qué es lo que te estoy diciendo con esto? De manera puntual, yo entiendo que lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente, y es lamentable. Antonio Espaillat no le van a imponer prisión preventiva. Él, claro, va a caer preso porque se le va a solicitar orden de arresto. El Ministerio Público tendrá que solicitarle que se le imponga la más gravosa, que es la prisión preventiva, la establecida en el numeral 7. Eso es por el tipo de... Por la cantidad de víctimas, pero eso se va a traducir lo que es un populismo penal. Ningún juez le va a imponer a él prisión preventiva. Entonces eso es bueno que la víctima tiene que saberlo. Antonio Espaillat no va a durar más que un fin de semana como mucho preso. ¿De verdad? ¿Y por qué? Por lo que te acabo de decir, el tipo penal, la responsabilidad penal, el tema de la voluntad para cometer el hecho estaría descartada, porque a nadie se le va a ocurrir que él, dueño de una discoteca, se le va a ocurrir con que él tenía el deseo de que eso ocurriera. No, claro, eso estaría descartado. Entonces, por ese tema, el artículo 319 del Código Penal lo que establece una sanción de 3 meses a 2 años de prisión correccional. Entonces, eso sería la máxima pena a imponer. Entonces, ¿dónde va a estar vamos a ver, el sustento en el aspecto civil? En el aspecto civil vienen condenas importantes en contra de él y del emporio económico. Eso se va a traducir en un tema económico. Pero eso es lo que las víctimas van a obtener a nivel legal. Y yo creo que de eso va a ser una forma de traducir toda esta situación, porque al final de cuentas pero tienen que venir una condena ejemplarizadora, porque yo quiero que tú sepas que ahí fallecieron abogados ayudantes, a personas que trabajaban en el Poder Judicial. Ahí falleció. Ahí hay dolientes para todas las áreas sociales, entonces, económicas. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Y una pregunta, Carlos, va a pasar eso. Y entonces no va a volver a pasar, porque si no hacemos más nada, o sea, ¿qué va a hacer el dominicano común para que esto no pase? ¿Qué van a hacer ustedes, quienes tienen cierto poder a nivel de legislación y todo eso? Porque ¿cómo vamos a presionar? ¿A quién vamos a presionar? Porque imagínate, si lo que se le va a dar es un pau a las autoridades, y si imagínate, la máxima pena va a ser la máxima, 2 años, y quitarle 100 millones a que tiene 1.000, o sea, ¿qué? Sí, es lamentable, por eso nos encontramos nuevamente en la misma encrucijada de siempre, en la falta de aprobación de un código penal. Yo quería llegar ahí. Que establezca este cúmulo de penas, que establezca este tipo de situaciones, que le dé una calificación jurídica mucho más gravosa, porque no es lo mismo, señores, estamos hablando de 233 familias, más los 180 heridos, más los 150 huérfanos, hermanos, madres, padres que perdieron a sus hijos ahí. Lógicamente es un hecho trascendental. Pero también de cara a las autoridades. Y te diría, Carlos, que si hubiese sido una sola persona, como quiera, que te valía la pena de que nosotros revisáramos nuestros protocolos, que revisáramos responsabilidades. Sí. Eso es lo que hemos identificado, porque si lógicamente. Es tu hijo, ese es el que vale. O sea, es una persona. Sí, hay una falta de previsibilidad en el aspecto normativo, en el aspecto de vigilancia. Esto, lógicamente, la tragedia del Jet Set va a ser un antes y un después. Lo que tú decías, ya uno no llega a una edificación sin mirar el techo, pero esto ha causado un revuelo tan importante que vimos, por ejemplo, la presidenta de la segunda sala de la Cámara Penal del Distrito
alterada que llamó los medios porque el edificio se está cayendo. Y arreglaron el puente, dizque. El puente de la 17. Pero imagínate, o sea, ahora. Ahora, bueno, de hecho, sea de paso, hoy estuve en esa corte del Distrito Nacional que está detrás del Congreso, que es la antigua Suprema Corte de Justicia, y cuando tú entras, sin tener que entrar, tú ves el concreto, o sea, le ves el acero ya desgastado y da temor entrar allí. Que no sé hasta qué punto ahí hay dos tipos de demandas también, porque ahí puede haber quizás demandas de índole laboral, de cuando tú estás sometiendo a tus colaboradores a desenvolverse en un lugar que no sea seguro y que no sea sano. Así es. Entonces quizás eso también es, fíjate que se habló incluso hasta de cosas que quizás son tantas las cosas que a uno se le pasan, pero hasta de un polvillo que continuamente caía. Si hay un polvillo él cayendo continuamente, él lo admitió. Bueno, pero hasta los pulmones de esa gente estaban entonces siendo afectados. Eso es algo que no se sostiene y de hecho no tiene ningún tipo de, o sea, no hay excusa para tú decir que tú tenías 30 años con un edificio con filtraciones y que tú nunca viste el techo, que lo único que veías eran los plafones que caían y tú reponías. No, y someter a personas que están laborando por necesidad económica, obviamente, porque nadie amanece sirviendo mesas, sino porque tiene una necesidad económica. Eso casi entra en leyes de esclavitud, si tú te pones a ver, y en leyes de abuso a nivel laboral también, y quizás esa es una parte de las demandas que no se ha contemplado también. Pero yo creo que tú sepas algo, que lamentablemente, y debo decir lamentablemente, esa mesa principal donde fallecieron da pena oír eso, que se ha dicho tanto, que es la mesa VIP, que pero gracias a esa mesa, eran todos. Gracias a esa mesa, es que eso va a tener una sentencia ejemplarizadora. No, esperemos que no. Ojalá y no sea así. No, esperemos que no, que aquí haya un pueblo que esté dispuesto a respaldar al que murió haciendo, qué sé yo, trapeando, fregando, sí, es correcto. Al que era una persona que ahorró los 2,000 pesos, que no era un popi, como dicen, y que, oye, es tiempo de despertar como nación. Sí, no podemos seguir con eso. Cuando yo he escuchado tanto, número uno, es derogatorio, lo de la mesa VIP. Porque esas mismas personas están pasando por el mismo dolor que todo el mundo. Sí, es correcto, es correcto. O sea, que no es, porque él es poderoso, entonces fíjate que se estigmatiza a esas personas, a esos padres. No, porque como él tiene dinero, a él le van a hacer caso. Lo estigmatizas, no. Él es un padre igual que todos los otros, o una madre, correcto, que está sufriendo una pérdida irreparable. Pero esperemos que los dominicanos no estemos defendiendo ahí una mesa VIP, porque yo me avergonzaría de mi nacionalidad si fuera así. Ojalá y no sea así. No. Ojalá y no sea así. Yo espero de que ahí, si se va a resarcir económicamente, haya una restitución digna y una restitución justa. Claro, claro. Y que no haya vacas sagradas. Correcto, claro. Y fíjate que tú sabes que en lo personal, incluso estoy un poco ligada a ese ambiente, porque tenemos lazos de amistad de mucho tiempo por situaciones, pero a mí me une más mi deber como dominicana, así es. en este caso, y como ser humano, y como madre, y como mujer, o sea, es que todo es todo. Entonces esperemos que esto no sea así. ¿Cuánto tiempo tú crees que va a durar este proceso? Mira, este va a ser un proceso largo y tedioso. Porque la gente se cansa. Fíjate que del niño nadie habla ahora. Ya nadie habla del niño. Bueno, aquí sí. Pero el tema de Yesenia va a ser un tema que nunca va a salir de la palestra pública. Esto es un tema que va a pasar siglos si estaremos hablando de esta tragedia. Nuestras generaciones futuras van a hablar de esta tragedia. Lo que sí entendemos es que ha habido inercia, ha habido flojedad de parte de las autoridades del Ministerio Público, de parte de las autoridades judiciales, en que esto siga avanzando. No creo que haya que esperar los 90 días para que ONESBI emita el dictamen forense preliminar, que sería preliminar, que en este caso también, entonces Antonio Espaillat y las empresas tendrán la facultad de hacer un contraperitaje, y entonces en ese jueguito nos podemos pasar hasta 3 o 4 años en un proceso penal. Las familias de las víctimas que no se han animado se desgastan en un proceso tan largo a interponer las demandas legales, que acudan de forma masiva. Creo que apenas unas 5 acciones legales se han interpuesto. Tienen que acudir a la justicia, que es la forma de cómo esto se va a resolver. El llamado a las autoridades
tienen que exponer el oído en el pueblo, porque el pueblo quiere justicia, porque ese duelo tiene que traducirse a nivel de justicia. Y que el pueblo no se trague las grandes mentiras que se convierten en verdades con el tiempo. Así es. Eso no va a prosperar, eso nada más le van a hacer caso a los que son pudientes. Fíjate que eso es un arma para desmantelar cualquier intención de personas que sientan que económicamente no tienen cómo hacerle frente, que no tienen quien los defienda. Entonces esas personas se quedan en su casa con su dolor. Fíjate que son personas que están con un dolor inmenso, personas que están incluso como noqueadas, o sea, ahora mismo. Sí, y aparte correcto. de si tú le quitas la esperanza de que pueda haber un desenvolvimiento de algún tipo, pues entonces estás jugando con ellos. Sí, no, la diferenciación yo la hago en el sentido de que de una forma u otra, y lo que tú decías, ahí están, en esa tragedia están representados todos los sectores de la vida nacional, de todos los estratos sociales. Entonces, de una forma u otra, eso va como un apalancamiento para los demás. Esa es mi interpretación. Claro, no, y que aquellos que pueden, entonces que lo hagan por los otros también. Sí, correcto, así es. Estoy de acuerdo con eso. Carlos, manténnos informados, que siempre tus informaciones son, como te digo, basadas en la justicia, en la verdad y sobre todo en la ética. Me gusta eso de ti. Gracias a ti. Esta es mi casa, de aquí, Ay, sí. de aquí Conté y todo. Entonces, nosotros siempre estaremos prestos para darle a toda la audiencia esas aclaraciones y nuestras consideraciones a nivel personal, a nivel legal. Así es, como siempre, tus teléfonos titulados y demás, y bueno, redes y demás. Y como te digo, por favor, manténnos informados y nuestras condolencias a los representados de tu parte. Gracias. De verdad que sí, y a todos a todos nosotros, la verdad. Sí. Pues gracias Carlos. Gracias. De verdad que sí. Gracias a ustedes también por haber compartido este momento con nosotros. Esperamos que hayamos servido de algo. Les queremos y nos vemos en una próxima.